Salisbury Hill. I could see the city light, my heart going boom, boom, boom. Hey, he said, grab your things, I want to take you home. We're gonna take you back home. We're gonna take you. Añadida. Climbing up on Salisbury Hill, I could see the city light, my heart going boom, boom, boom. Hey, he said, grab your things, I want to take you home. We're gonna take you back home. We're gonna take you. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a la 11ª conferencia del Seminario Internacional Bienestar Animal, un camino hacia la paz. Hoy nos acompaña la doctora Yadira Huerta Reyes con el tema Familias multiespecie desde una perspectiva jurídica. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, especialista en Derecho Penal por el Instituto de Estudios Superiores de Derecho Penal, especialista en Derecho Familiar por la Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, recipendiaria de la Medalla Alfonso Caso por Mérito Académico. Actualmente se encuentra realizando otro doctorado en la Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es profesora de la materia de mediación de la Universidad de Educación a Distancia de España, México, profesora de asignatura de las materias de Derecho Familiar, Derecho Hereditario, Personas, Responsabilidad Civil, Historia del Derecho Familiar, Derecho Internacional con relación a la familia, Mecanismos alternativos de solución de conflictos, tanto en licenciatura como en el posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es profesora de las materias de Personas, Derecho Familiar y Sucesiones en la Escuela de Estudios de Investigación Judicial del Tribunal de Guanajuato, profesora de las materias de Derecho Procesal Civil, Derecho Familiar, Acciones y Expresiones Procesales en el Instituto de Posgrado en Ciencias Penales de Tijuana, Baja California, profesora de las materias de Derecho Procesal Civil, Derecho Familiar, Acciones y Excepciones Procesales en el Instituto de Estudios Superiores de Progreso de Obregón Hidalgo. Cuenta con diversos diplomados sobre violencia familiar, derechos humanos, matrimonio, familia, protección internacional de niñas, niños y adolescentes, entre otros. Además, ha colaborado con libros y en capítulos de libros de diferentes temas en materia de derecho. Y pues, bienvenida, doctora Yadira, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y pues bueno, vamos a escuchar el tema familias multiespecie desde una perspectiva jurídica. Muchas gracias, bienvenida y el micrófono es todo suyo. Mil gracias, buenos días a todas y a todos. Es un gustazo estar con ustedes, mi queridísima Paola Monterrubio. Muchísimas gracias a ti, a todos los organizadores de estos eventos, que además entiendo, pues nos reúnen, por eso nos reúnen a todos, porque son temas pues de mucha trascendencia, de mucha importancia, y que además, digamos, y a lo mejor ustedes desde ahorita
van a estar o no de acuerdo con lo que voy a decir. Temas muy sensibles, dada obviamente la violencia que ocurre en nuestro país, ¿no? En donde desafortunadamente, bueno, hay cuestiones que pues nos sobrepasan y que empiezan pues lamentablemente con los animales sintientes, con los animales de compañía, para algunos mascotas, para otros los cosifican. Ya lo veremos desde el punto de vista legal, por supuesto, en donde nosotros tendríamos que darle hasta cierto punto un reconocimiento a estos seres vivos sintientes que ya forman parte de nuestras familias, querámoslo o no, y que ya los estamos nosotros llevando a tribunales, porque no desconozco cuántos, digamos, mi queridísima Pau, cuántas personas en este foro son abogados o no, pero los que son abogados a lo mejor van a sentir ahí cierto pues cosquilleo en el pensamiento, porque van a decir, bueno, a mí me han estado diciendo que los animales son cosas, que los animales son bienes, que pueden ser bienes semovientes, que pueden ser bienes muebles, que pueden ser bienes mostrencos, pero finalmente bienes, ¿no? Y actualmente, pues dada toda esta corriente en donde nosotros tenemos como parte de nuestra familia a estos seres vivos sintientes, pues ya no los cosificamos, ya no los vemos como eso, como bienes, sino los vemos como parte integrante de la familia. Y más aún, queremos, mi querida Paola, los queremos a veces más, ¿no? Que a nuestros propios integrantes de la familia. Decimos, yo no quiero ya estar con mi hermano, con mi hermana, pero vente para acá, Yago, Fito, como le llamemos a nuestro animal de compañía, y queremos más estar con ellos. Entonces, estos temas me parece que son de reflexión. También tenemos que darles fundamento, ¿no? Fundamento y fundamento jurídico para poderlos llevar en determinado momento a una ley que los proteja realmente, que no se quede ahí como papel mojado, como han venido dándose muchísimas leyes en todas las áreas de toda la parte familiar. Y digo familiar porque pues mi tema, como ya lo estaba anunciando la maestra Paola Monterrubio, es familia multiespecie. Y yo tendría entonces que empezar a señalar que desde la ciencia del derecho y particularmente desde el derecho familiar, pues nosotros debemos de entender a este derecho familiar como una rama autónoma de la ciencia jurídica que se encarga del estudio, del análisis, de la regulación de las instituciones tanto integradoras como protectoras y de todas aquellas figuras que sigan surgiendo en la sociedad. Ya saben, ¿no? Ustedes como apoyos extraordinarios, como maternidad subrogada, que además, pues también nosotros tenemos que referirnos a este nuevo tipo o a estas familias que existen y que van surgiendo en nuestra sociedad. En nuestro país, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, de acuerdo al censo realizado de población y vivienda del año 2020, señaló que existen hogares de muchos tipos, particularmente las familias nucleares, las familias ampliadas o extensas. Recordemos que las familias nucleares pues han sido estas reconocidas como papá, mamá e hijos. Las familias extensas que tienen más de 2, 3 generaciones. En una misma casa, en un mismo hogar, viven los hijos, viven los nietos, viven los bisnietos y para arriba pues viven los padres, viven los abuelos, viven los bisabuelos. Esas son las familias extensas. También tenemos las familias compuestas o ensambladas. Ya saben ustedes lo que se dice, ¿no? Tus hijos, los míos y los nuestros, bueno, son aquellas familias en donde previamente ya se había tenido una unión de tipo matrimonial, concubinal, se generaron hijos o no, pero vuelven a rehacer su vida con otra persona que también ya ha pasado por estas experiencias. Entonces ahí nosotros tenemos las familias compuestas o ensambladas. Las familias unipersonales, mi querida Paola, que pues a veces dice uno, familia unipersonal de una sola persona, pues sí, para efectos del INEGI, para efectos censales que tocan a nuestra puerta, ¿cuántas personas viven aquí? Pues nada más soy yo. Ahí está la familia unipersonal, que actualmente, pues ustedes no me van a dejar mentir, ya tenemos muchas familias unipersonal, pero con un ser vivo sintiente, es decir, una persona, un ser humano y su animal de compañía, ¿no? Como así le hemos denominado. También la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de acuerdo a Mujeres, nos proporciona otros tipos de familias, como la familia monoparental, en donde solamente hay una persona que se hace cargo de todas las, digamos, decisiones de la familia y que puede o no tener hijos. Ahí podemos nosotros reubicarla en la unipersonal o monoparental con un hijo, por ejemplo, mamá soltera, papá soltero y tienen 1 o 2 hijos. Ahí está la monoparental. Biparental, en donde están las dos cabezas, papá, mamá, o dos papás o dos mamás y los hijos.
homoparental, heteroparental, tenemos familia de acogida, familia de acogimiento preadoptivo, es decir, tenemos un montón, muchísimas, afortunadamente reconocidas tipos de familia ya en nuestro país. Y a dicha, digamos, clasificación podríamos agregar las familias tradicionales. Las familias tradicionales en donde, bueno, todavía, afortunado o desafortunadamente para algunos, pues todavía permean eso, las tradiciones, ¿no? Tú no sales de casa si no es bajo el matrimonio y sales de blanco, bueno, que vengan a pedir la mano todavía se da. O algunas otras que ya son familias modernas, en donde pues ya nada más nos avisan, ¿no, Paola? Y nos dicen, oye, ¿qué crees que me caso mañana y mañana te presento, mañana que veas que vayas a la boda, te presento al novio o a la novia? Bueno, no se estila, pues ya son cuestiones que ya, digamos, se van considerando, pero que además no tenemos por qué prejuzgar, ya son familias modernas, familias urbanas. La mayor parte de nosotros, me imagino o presumo, que pues estamos en ciudades en donde tenemos todos los servicios, hay pavimento, hay luz, hay internet, ¿no? Si no, no estaremos conectados. Pero también hay familias rurales, muchas familias rurales en Hidalgo, tenemos en Ixquiahuala, en Tula, en Ixmiquilpan, hay muchísimas familias que, bueno, desafortunadamente todavía no cuentan con todos los servicios como sí lo tenemos en la urbe. Las familias nacionales, familias internacionales, familias matrimoniales, no matrimoniales, concubinales, es decir, ahorita quienes hayan anotado un poquito este tipo, esta clasificación de familias, llevo más de 17 tipos de familias. ¿Y esto es por qué? Pues porque efectivamente en nuestro país se han reconocido, afortunadamente, vuelvo a repetir, esta diversidad de familias. Es en este sentido que de acuerdo a la integración de la familia, al tipo de lazo afectivo o al tipo de lazo consanguíneo que los une, y pero también a los objetivos que se perciben, es que existen estos tipos, estos diversos tipos de familia. Ahora bien, con base en esta pluralidad de familias y del afecto, y aquí me quiero enfocar al afecto que se genera, es que se puede considerar el reconocimiento de la familia multiespecie como una subdivisión que deberá de ser incluida dentro de una de las modalidades presentes. Es decir, también debe de ser considerada esta familia multiespecie como un núcleo familiar y ser apoyada y tratada de forma igualitaria por el derecho. Este concepto de entrada me parece, pues, pareciera un poco nuevo, pero los animales, como ustedes saben, pues siempre han estado en nuestras familias, siempre desde hace mucho tiempo están presentes en la familia humana. Sin embargo, en nuestros días, la cuestión del lazo afectivo está cada vez más fundamentado. Aquí me gustaría señalar, y solamente para abrir, obviamente, la fundamentación de este tipo de familias multiespecie, que con respecto a las definiciones de significado y dinámica familiar, se toman a los siguientes autores precisamente para que uno pueda buscar y darle realce, ¿no? Darle fundamentación, porque a mí el tema que me toca es ese, familia multiespecie, su fundamentación jurídica. Tenemos autores como Natalio Kisneman, Ángela María Quintero, Peter Berger y Tomás Luckmann, quienes desarrollan el concepto desde un construccionalismo social. Para una concepción de dinámica familiar se emplean las definiciones de Adriana Gallego, Brenda Rosales. Y esta última autora, Brenda Rosales, hace alusión a lo externo, es decir, a la afectividad como un factor que influye en la dinámica familiar. Además, también tenemos otro autor, Marcos Díaz, que relaciona esta dinámica familiar con las mascotas, con los animales de compañía y desarrollan esta relación humano-animal como un vínculo precisamente de familia con la mascota. Y esto desde las etapas primarias del ciclo vital, tanto de las personas como de los animales de compañía. Este vínculo afectivo que estoy recalcando y que por favor no quiero que pierdan de vista, lo relaciona la doctora Donna Haraway, quien habla de inclusión de la mascota en la vida del ser humano, desde obviamente la no humanización. Por otra parte, también reconociendo la diversidad de conformaciones familiares, se topa como fundamentación a las autoras Liliana Barr, María Eugenia Agudelo y Piedad Estrada. Así entonces, y con esta pequeña introducción y algunos autores, tenemos como concepto desde el punto de vista de trabajo social a la familia multiespecie como ese conjunto de individuos o este grupo de individuos que conviven bajo el mismo techo y están unidos principalmente por lazos de afectividad entre sus miembros. Además, tienen como característica la inclusión de más de una especie humano-animal. Ahora, para que este tipo de familia se dé o para que podamos hablar
de una familia multiespecie, los integrantes de esta familia deben de reconocer a la mascota como parte de la misma, a este animal sintiente como parte de la misma. Hay personas pues que llegan a ver a los animales pues como una alarma para su domicilio, como solamente una compañía sin darle esa afectividad, sino ahí está y sé que está, pero nada más por tenerlo. Hay personas que los tienen únicamente pues para presumir porque es un animal muy fino. No, cuando nosotros le damos esa calidad, esa afectividad a este animal de compañía como parte integrante de la familia, entonces ahí sí, ya lo podemos considerar como integrante, como miembro más, y ya podemos hablar de una familia interespecie o multiespecie. Y aquí es en donde podemos ubicar en principio y desde un punto de vista social a las familias interespecie. Por eso hago este señalamiento, porque hablar de familia multiespecie actualmente, a pesar de que ya es un concepto que hemos traído de Argentina, de Colombia, de Chile, Estados Unidos también ya lo empieza a reconocer, en México todavía encontramos como cierto recelo, ¿no? Como que hay cierta, digamos, resistencia a señalar que efectivamente los animales de compañía ya forman parte de nuestras familias y eso es lo que nosotros tenemos que reconocer, pero además tenemos que llevar ya inclusive a separaciones, Paola, en donde los divorcios, en donde ya las parejas que tienen estos animales de compañía se pelean esta custodia, esta tutela, esta protección de estos animales. Entonces, digamos que el rol del integrante no humano, de esta mascota, de este animal de compañía, este integrante de la familia, o de las mascotas, insisto, como les dicen algunas personas, yo voy a tratar de referirme a ellos como seres sintientes, seres vivos sintientes, y que además son claves en el ciclo familiar, ¿eh? Son importantes ya para las familias. Yo aquí me atrevería a señalar cómo es que podemos darle fundamento jurídico a dicha familia. Bueno, fíjense que los que son abogados, por eso preguntaba hace un momento, Paola, que quizá desde un derecho, o más bien desde un punto de vista del derecho civil, pues a lo mejor no podemos darle sustento a la familia multiespecie, puesto que la familia desde la época romana, pues tenía varias acepciones. De acuerdo, hay un autor que a mí me gusta mucho de derecho romano, que es el maestro Álvaro Dors. En su libro Derecho Privado Romano, la familia era considerada como un conjunto de personas que integraban la casa y que se hallaban bajo la potestad de una cabeza de familia. Y dentro de la familia, ¿qué creen? También se hallaban los esclavos que estaban permanentemente sometidos a la patria potestad del dueño, ya que pertenecían al dueño en propiedad. Por lo tanto, la familia estaba formada por personas que la integran y las cosas que conformaban su patrimonio. Es decir, y aquí empiezo a aterrizar el concepto, también los esclavos eran considerados cosas. Inclusive había una diferencia en el trato del esclavo que trabajaba en el domus, es decir, en el hogar, y el que trabajaba en el campo. El esclavo que trabajaba en el hogar era considerado como parte de la familia porque formaba parte de su patrimonio. Y también, regresando al tema de la afectividad, el afecto era muy importante inclusive para los esclavos, porque aun y cuando no formaban parte, ¿no? De, digamos, de la propia familia, pues sí ya estaba como inmerso en la misma. Es decir, mi familia, yo pater familia, pues estaba constituida por todos estos integrantes. Ya sabemos que también las mujeres tenían una capitio diminutio, ¿no? Pero también por los esclavos, que eran consideradas cosas, y de ahí nosotros podríamos ir más o menos como insertando, por supuesto, a los seres vivos sintientes. Vuelvo a insistir, regresando a este tema de la afectividad, el afecto, aun y cuando no forma parte de las definiciones jurídicas o no está considerado en normas legales, sí debemos de reconocerlo e incorporarlo en nuestra realidad social. La mayor parte de las relaciones que se forman entre los individuos son gracias a la afectividad. Y aquí sí tenemos que hacer esa reflexión porque, pues generalmente, Paola, compañeros, pues uno se casa por afecto, por amor, ¿no? Porque uno quiere estar con la otra persona. Ya que se destrocen después en las separaciones, en los divorcios, es otra cosa, pero generalmente, inclusive hasta el tener o querer tener descendencia es eso, por amor, ¿no? Porque yo quiero que saque los ojitos de mi pareja, el cabellito rizado, lacio, de mi novio, de mi esposa, de mi concubino. Es decir, el afecto es algo que permea, siempre ha permeado en las relaciones humanas. Por eso también lo traemos a colación, porque para el caso de los animales de compañía o seres vivos sintientes, el afecto es sumamente importante. Hay muchas personas, insisto, y lo dije al inicio de mi plática, que prefieren a sus animales de compañía que a cualquier integrante de su familia. Y bueno, no se trata de prejuzgar, juzgar, solamente es aceptar un hecho que está ocurriendo en nuestra realidad social. Para esto busqué
en la Encuesta Nacional de Bienestar autorreportado, el ENVIARE, que está realizada también por el INEGI en el año 2021, nos da un panorama general sobre la situación poblacional de los perros y de los gatos, de los animales de compañía que más tenemos en nuestros hogares. Según la ENVIARE, que mide la visión de bienestar de una persona en distintas dimensiones de su vida social, alrededor de 25 millones de hogares mexicanos albergan un aproximado de 80 millones de mascotas. No es poca cosa. De estos 80 millones de mascotas contabilizadas, 43.8 millones son perros, es decir, el 54.75% son animales, son perros, los animales que tienen de compañía en sus casas, mientras que el 16.2 millones corresponden a gatos, es decir, el 20.25%, y 20 millones son peces y aves. Entonces, bueno, la verdad es que los seres vivos sintientes han ocupado un lugar pues predominante, preponderante dentro de las familias mexicanas. Dichos datos que ustedes pueden, insisto, buscar en el INEGI 2021, dichos datos demuestran que los seres humanos estamos biológicamente adaptados para mantener un contacto físico y emocional con otros seres vivos, ya que desde los primeros años de vida del ser humano tenemos esa realidad, esa necesidad de cercanía emocional. Pero no nada más tenemos necesidad de esta cercanía emocional, sino también de ser respetados en nuestra esencia. ¿Y por qué lo digo? Porque fíjense que hablar en general de respetar los derechos de los demás, pues resulta poco creíble en un país en el que cada día el Estado de Derecho se ve más lejano, quizá debido a la falta de confianza, a la impunidad en que los encargados de administrar justicia pues aplican las sanciones y que además deben de aplicarlas ante la comisión de cualquier delito llevado a cabo. Pero además, aquí debo de insistir, esto es hablar en general, ¿no? De respetar los derechos y hablar en particular de conocer, entender y respetar los derechos humanos y fundamentales que tenemos todos los seres humanos por el simple hecho de serlo, parecería más sencillo. Si no fuera porque en algún lugar, en lugar de evolucionar a reconocer en el otro lo que nosotros somos, es decir, que somos seres humanos con total libertad de hacer lo que consideremos pertinente para realizar nuestro proyecto de vida y el objetivo común de la sociedad en que estamos insertos, sin dañar, por supuesto, los derechos de los demás, pues pareciera que vamos, en lugar de evolucionar, involucionando hacia un estadio en el que solo nos preocupa y ocupa nuestro bienestar personal, sin importar el de los seres que nos rodean. No obstante esto que estoy señalando, pues no es imposible, no obstante, no es imposible llegar a este reconocimiento y respeto hacia todo lo que nos rodea si partimos de una ética mínima que como seres humanos, que como personas físicas debemos de tener para avanzar con un sentido de solidaridad y compasión como individuos pertenecientes a una sociedad. Es decir, y aquí espero estar siendo clara, mi queridísima Paola, Enrique, que ya veo que se están conectando uno que otro por cámara, me da mucho gusto verlos. Si partimos de la idea de que todos los seres vivos merecemos respeto por el simple hecho de haber adquirido la vida y ser sintientes, podemos comprender la importancia de proteger a aquellos seres vivos sintientes no humanos como son los animales. Sin embargo, el hecho de reconocer la necesidad que existe esa protección a los animales con los cuales vivimos y convivimos compartiendo espacio ambiental, pues no quiere decir que debamos establecer derechos fundamentales a los mismos. Explicaré lo expuesto de esta siguiente manera. Como sabemos, en nuestro sistema jurídico, pues es un sistema romano-germánico, en el cual se ha dado a los animales, hasta nuestros días, la naturaleza de bienes, cuyo concepto es el ser una cosa u objeto de apropiación que no están excluidos del comercio. Es decir, a contrario censo de lo que se viene señalando, los animales son bienes, todas aquellas cosas u objetos que pueden ser susceptibles de compraventa, permuta, donación, dación en pago, etc. Y lo estoy diciendo desde el punto de vista jurídico. Continuando con esta idea, desde el ámbito del derecho privado, en donde la base del mismo es la declaración unilateral de voluntad de las personas, sabemos que la naturaleza jurídica que le ha brindado el Código Civil Federal a los animales y del cual, pues, los 32 códigos sustantivos que tenemos en toda la República, es la de ser bienes semovientes. En este sentido, el Código Sustantivo Federal hace referencia a los animales como bienes inmuebles a partir del libro segundo denominado Clasificación de los bienes. También el capítulo primero intitulado de los bienes inmuebles, cuyo artículo 750, fracción 10,
refiere a los animales de pie de cría y bestias de trabajo indispensables en el cultivo de una finca. Por su parte, el título cuarto de dicho ordenamiento, intitulado de la propiedad, en su capítulo primero de las disposiciones generales, en su artículo 830 señala que el propietario de una cosa puede gozar y disponer de ellas con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes. De la lectura de dicha disposición, se desprende que existe una limitante al derecho de propiedad que como persona física y moral tenemos, y el cual se encuentra consagrado en nuestra Carta Magna, como en los diversos códigos civiles que forman parte de la legislación de nuestro país, y que encuentra su sustento, como la propia disposición lo señala, en las modalidades que de dicho derecho de propiedad dispongan las leyes, y que en el presente caso se trata de impedir la crueldad animal. Y aquí es en donde empieza el Código Civil, aunque no lo crean, empieza a ser más sensible con los animales. Si seguimos la línea del derecho civil que ubica a los animales como bienes inmuebles o bienes semovientes, también debemos concluir que los mismos son o pueden ser propiedad de uno o varios sujetos, quienes se deben de responsabilizar por ellos ante un hecho ilícito generado por los mismos, respondiendo por el pago de daños y perjuicios que dichos animales lleguen a cometer en contra de terceros. Situación que da pie a pensar que si los propietarios o poseedores de dichos animales deben hacerse cargo de dichos daños y perjuicios ocasionados por lo mismo, su prioridad es cuidarlos, atenderlos, vigilarlos, brindarles las atenciones debidas para que crezcan lo mejor posible a su lado. Es decir, no solo se deben de llevar a cabo todas las actividades tendientes a conservar un buen estado, la cosa o bien semoviente, sino que aunado a que traen aparejada vida, que eso es lo más importante de resaltar de los seres sintientes, se les debe de dotar de los recursos necesarios para su natural desarrollo. El hecho de que los animales se encuentren regulados por las disposiciones civiles bajo la naturaleza de bienes inmuebles, de bienes muebles, semovientes o mostrencos, no les quita el hecho de tener vida, de sentir y de tener conciencia. Al respecto, y sigo señalando desde el punto de vista jurídico, en la Declaración de Cambridge sobre la conciencia de los animales, se llegó al consenso de establecer que los seres humanos no son los únicos que poseemos los sustratos neurológicos necesarios para generar conciencia. Animales no humanos, incluyendo todos los mamíferos y pájaros y muchas otras criaturas, incluyendo los pulpos, también poseen estos sustratos neurológicos. Bajo este criterio, y en tanto se plantea la posibilidad de reubicar a los animales bajo otra naturaleza jurídica distinta de la que han tenido, el reconocimiento que se haga de los mismos como seres sintientes es trascendental para reconocerles la vida que tienen y la posibilidad de que vivan de la mejor manera cuando se encuentran conviviendo con personas. Sin embargo, y si lo que pretendemos es darle un fundamento moral o ético a la protección de los animales, podríamos partir de los conceptos de respeto y de ética. Esta última, cuya regla de oro es trata a los demás como quieres que te traten a ti. Claro que en esta tesitura, tanto por lo que hace al imperativo categórico como a la regla de oro de la ética nicomaquia, podría caber la pregunta, ¿y cómo se relacionan dichos conceptos jurídicos morales con el reconocimiento de los animales como objeto de protección del derecho? Creemos que la respuesta, ¿me permite un segundo, Paula? Un minutito, un Sí, segundito. doctora, claro que sí. Recuerden que si tienen preguntas, comentarios, pueden escribirlas en el chat y terminando la presentación, se las hacemos llegar a la doctora. Gracias. Perdón, es que me estaba yo aquí en la oficina, pero sigo aquí. Fíjense que aquí me parece que esta protección de los animales, que me quedé en esa interrogante, creemos que la respuesta está en que ambos conceptos, es decir, el respeto que debemos tener por todo lo que nos rodea, sintiendo simpatía por los animales, no empatía, simpatía, ¿no? Porque ya saben ustedes que cuando empezamos a hablar de empatía bueno, es colocarse en el lugar de, no, simpatía, que seamos obviamente que tengamos esta noción del reconocimiento de un ser vivo que también está sintiendo, que también tiene conciencia del dolor y que también nosotros lo podemos dañar, ¿no? Sabiendo que nosotros pues podemos ocasionarle dolores inmensos a los seres vivos sintientes, que si bien es cierto,
no tienen como los seres humanos un sentido del ser, un proyecto de vida que nos impulsa a superarnos y a querer conocer más acerca del espacio, de las cosas que nos rodea, sí tienen conciencia del espacio que está a su alrededor. Entonces, nosotros sí debemos de tener esa simpatía por los seres vivos sintientes. Y en este sentido es que, en mi muy particular punto de vista, la protección a los animales es fundamental. Nos permite reconocernos como seres humanos respetuosos de la vida y de las leyes, tanto naturales como aquellas leyes positivas o fundamentales. Sin embargo, si no partimos de este reconocimiento, de este respeto, podremos tener, como hasta ahora sucede, un cúmulo de leyes que no se aplican, que ahí están paradas, porque además no se conocen, no se difunden, no se discuten y por lo tanto son ineficaces en cuanto a su cometido. Consideramos que la protección jurídica hacia los animales, tal y como algunos ordenamientos legales lo señalan, pues consiste en el ejercicio de la tutela de quienes los tienen a su cargo, cuyo deber es brindarles los cuidados y atenciones necesarias para que puedan vivir su vida lo más acorde posible a la naturaleza que tienen y no caer en la creencia de que al otorgarles derechos los van a poder ejercitar de la misma manera que los hacemos las personas. Toda vez que, pues, al final de cuentas, quienes van a hacer dicha protección, quienes van a tener esa facultad de proteger, pues eran las personas a cuyo cargo se encuentran dichos animales. Por ejemplo, en los casos de separación de una pareja que ha incluido algún animal de compañía en su familia, pues se puede establecer un régimen de comunicación. Fíjense ustedes cómo desde aquí empiezo a tratar de hacer distinciones. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, cuando los papás se separan, pues se establece, como nosotros sabemos, un régimen de convivencias, de guardia y custodia. En el caso de los animales de compañía, también se puede establecer un régimen de comunicación para no perder el contacto con el ser vivo sintiente que se haya quedado a cargo de la otra parte, ya que los animales pues son considerados, como lo hemos estado refiriendo, parte de la familia y por ello se otorga este régimen de comunicación. Esto que nosotros estamos señalando, por supuesto, no es lejano, no es inventado, ya lo tenemos nosotros muy visibilizado y aterrizado en otros países. México será uno de los que me tendré que referir, por supuesto, porque es nuestra legislación, pero, por ejemplo, en Colombia, la Corte Suprema de Justicia, en un salvamento de voto, había indicado que deben de reconocerse a los animales, o más bien a la familia multiespecie, como una nueva categoría de familia. Y Colombia, la realidad es que no está muy alejada de la realidad que también ocurre en su vida familiar, porque el animal no es un bien objeto, fíjense ustedes, no había sido visto al animal como un bien objeto de medidas cautelares, sino un sujeto de derechos de custodia y de visitas. Ya tenemos ahí en Colombia entonces, digamos, un antecedente, una ley, la 1774 del 2016, en donde ya se habla de familia multiespecie, de familia interespecie, y es que ya empiezan a reconocer, por supuesto, la importancia vital que estos animales de compañía tienen dentro de las familias. Esto, pues nosotros, Paola y yo, que estamos insertos, la maestra, la doctora Tere Ambrosio, que es también una de las precursoras de estar, pues, visibilizando, diríamos, Paola, visibilizando, por supuesto, la existencia de estos animales de compañía, que además constantemente, pues, están siendo violentados, que están siendo abandonados, que, pues, de entrada los ocupan, sí quizá como un entretenimiento, y decía yo hace un momento, como una alarma, ¿no? Como un objeto para cuidar nuestra casa, pero que hay otras familias que no los ven así, que ya los ven como parte integrante de la misma, que se preocupan por su bienestar, que se preocupan por su seguridad, que inclusive, fíjense, dentro de esta, digamos, dinámica del derecho civil que he estado apuntando, pues ustedes saben que uno de los atributos de la personalidad, aquellos que son abogados, pues es el nombre. Y a los animales de compañía se le pone un nombre. Y es más, cuando vamos al veterinario, Paula, pues también el veterinario nos dice, y el apellido de su animal de mascota, pues en mi caso yo le digo, pues póngale Huerta, ¿no? También. Entonces, es este Firulais Huerta, pues claro, es parte de mi familia, porque además se le tiene que reconocer y además el animal responde, ¿verdad? Al nombre que se le da. Es decir, ya nosotros empezamos a darle esta categoría de miembro
cuando nosotros le damos esa afectividad a nuestro animal de compañía. Y la afectividad no nada más son cariños, no nada más son caricias, sino es cuidarlo, atenderlo médicamente, sus alimentos, estar preocupados por ellos. Si nosotros salimos de vacaciones y no podemos llevárnoslo con nosotros, pues buscamos un lugar, un hotel de animales, un resguardo, que por supuesto los cuiden y les den, si no las mismas atenciones que nosotros, pues por lo menos las mínimas para que sean protegidos y estén en buen estado. Entonces, esto, ¿por qué lo refiero? Pues porque efectivamente, yo mencionaba hace un momento a Colombia, sin salirme del tema, pues ya se les empieza a reconocer como parte integrante de nuestras familias, y esto es así. Quizás en una cuestión de evolución o involución, eso ya será tema a discutir de otras sesiones, en donde a lo mejor ya actualmente, pues ya no desean tener algunas personas hijos, ya no quieren tener hijos, pero sí quieren tener un ser vivo sintiente del cual hacerse responsables. Entonces entran aquí los animales de compañía, en donde puede ser una persona que quiera adoptar a este animal sintiente, a este ser vivo sintiente, sea una sola persona o sea en pareja, que quieran tenerlos en lugar de procrear. Y pues no es crítica, es al contrario, es un estilo de vida, es un proyecto de vida en donde tienen esta posibilidad de hacerlo, pero es hacerlo con responsabilidad, con respeto hacia este ser vivo sintiente, sin maltratarlo, sin abandonarlo cuando ya nos cae mal, cuando ya no podemos tener estas posibilidades de manutención. Bueno, no se trata de abandonar al ser vivo. Y esto a algunas personas lo equiparan, como sucede desafortunadamente con los niños, niñas y adolescentes. Cuando ya no pueden sostenerlos, los abandonan en casas hogar. Es similar, ¿no? No es igual y tampoco quiero ponerlos en la misma balanza, pero en la cuestión de afecto, claro que sí, porque son seres a los cuales se les tiene esta afectividad y se les quiere y también se les tiene que respetar de la misma manera. Por eso el inicio de mi plática, independientemente, por supuesto, que debemos nosotros de considerar los fundamentos legales, tanto desde la parte civil como cómo adentrarla. Yo le digo a Paola y a la doctora Teresa Ambrosio, es que hay que concientizar a las personas, a las familias mexicanas, que esta familia multiespecie sí existe, pero tendremos que nosotros empujar desde el derecho familiar, no desde el derecho civil, porque desde el derecho civil, como lo acabo de referir, a los animales de compañías, pues se les sigue viendo como eso, como cosas, como bienes mostrencos, como bienes muebles, como bienes semovientes, que lo son desde la parte jurídica. Pero siguiendo esta tesitura legal, esta parte jurídica que espero darme a entender, compañeros, es sí, pero también desde el derecho familiar tienes que reconocer la existencia de estos seres vivos sintientes que ya forman parte de nuestras familias y que yo no puedo acarrear el concepto de bien mostrenco, de bien mueble al derecho familiar, porque ahí no lo considero como un bien, ahí lo considero como parte integrante vital, importante de mi familia. Por eso cito algunas de las tesis, estaba haciendo referencia a Colombia, como este reconocimiento que se le da a la familia multiespecie, porque efectivamente cuando uno habla con las personas que tienen un conflicto legal entre sus familiares, con sus familiares, y se separan y dice uno de los dos, yo me quiero quedar con el animal de compañía, en la otra parte se resiste porque dice, no, es que a mí me lo regalaron, yo tengo más cuestión afectiva con él, yo lo cuido más, y entonces empiezan los dimes y diretes, como ocurre, insisto, sin ánimo de igualar, pero como ocurre con las convivencias de los niños, niñas y adolescentes cuando se separan. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer esta, digamos, analogía, ¿verdad? De los seres vivos sintientes que ya forman parte de nuestras familias, pues lo podemos hacer a través del reconocimiento de la familia multiespecie o interespecie. Y todavía desde trabajo social nos hacen estas distinciones, ¿no? ¿Cómo llamarlas? Multiespecie, pues porque somos distintas especies las que conformamos la familia. Interespecie, porque estamos dentro de un núcleo familiar formando nuestro círculo vital, ¿no? Dicen que la familia es el núcleo de la sociedad. Bueno, ¿qué tipo de núcleos estamos construyendo? En donde tenemos el reconocimiento precisamente de estos seres vivos sintientes que hay que respetar. Yo desde aquí, y es un tema que traemos la doctora Teresa Ambrosio y una servidora, en donde me dice, Tere, bueno, es que los derechos de los animales, yo, claro que hay protección de los animales. Yo estoy todavía en esa tesitura de seguir buscando, mi queridísima Paola, ese fundamento de, no de los derechos de los animales, ahí todavía tengo cierto, digamos, resistencia, derechos no, quizá, pero protección
Absolutamente sí, por supuesto. Una tutela de esa protección a los animales por su vida, por su integridad, por la no violencia, a los que no tienen por qué estar, obviamente, sometidos. Claro que eso sí tenemos nosotros que permearlo en las leyes, pero además hacer ese reconocimiento como ocurre, insisto, en Colombia. En Colombia, esta ley que yo les hacía referencia, la 1774 del 2016, ya un magistrado dice, a ver, si existen las familias multiespecie, sí tenemos que darle al animal no humano, a este ser vivo sintiente no humano, su carácter de parte de una familia, pero además sí le vamos a otorgar sus derechos de custodia y de visitas. Entonces, bueno, ahí empezamos a abrir un parteaguas, ¿no? Desde antes, ya también se había abierto en otros países, pero ya empezamos nosotros a visibilizar que efectivamente estas familias ahí están. El conflicto, digamos, en cuanto a la competencia de qué juzgador debe de conocer de este tipo de asuntos, pues no nos queda más que evidentemente, y no porque no haya de otra, sino porque efectivamente, ¿quiénes son los encargados de impartir justicia ante los problemas que se pueden suscitar entre las familias y entre los integrantes de una familia? Pues los juzgados familiares. Tendrá que ser un juez de lo familiar el que sea el encargado de dirimir todas las controversias en donde existe este tipo de familias multiespecie, porque será él en base a los vínculos de afecto. Fíjense, aquí vuelvo a retomar la afectividad, en base a los vínculos de afecto que pueda servirse o no resolver respecto de algún problema, respecto de algún conflicto que tengan los integrantes de la familia multiespecie, en donde efectivamente pues nosotros tengamos que reconocer, como está pasando en otros países, mencionaba, por ejemplo, España. España ahorita me viene a la mente su código civil, porque además ahorita tenemos la gran ventaja de que pues todo lo que decimos, todo lo que nosotros comentamos, pues lo podemos verificar, ¿no? En línea inmediatamente. Y el artículo 94 bis del Código Civil Español, pues ya nos empieza a dar ejemplos de cómo se resuelve ya respecto de los animales de compañía en casos de separación, de nulidad o de divorcio. Fíjense, aquí ya están más adelantados. En México no tenemos una disposición en el Código Familiar. Creo que aquí debo de hacer un paréntesis, Paula, decir, mencioné hace un momento que tenemos 33 códigos civiles. Hablaba yo de un Código Civil Federal y 32 códigos civiles de cada una de las entidades de nuestra República. Y también refería a la naturaleza que estos códigos civiles les dan a los seres vivos sintientes, a los animales, animales de compañía o mascotas. Pero no referí que también en nuestra República Mexicana tenemos 11 estados que ya cuentan con código familiar, con código de procedimientos familiares. De estos 11 estados, de estas 11 entidades que ya tienen código familiar, ninguna tiene una regulación que nos hable o que nos marque cuáles son las pautas en caso de que existan familias multiespecie, que existan, digamos, matrimonios, que existan concubinatos, en donde haya animales de compañía que estén en una situación de separación y que se los peleen. Eso todavía nosotros no lo tenemos. Ya refería yo, España en su Código Civil sí nos dice la autoridad judicial es la encargada de decidir a cuál de los cónyuges, a cuál de los concubinos se confiará el cuidado de los animales, pudiendo otorgar la convivencia o la custodia a uno o a ambos cónyuges en caso de la disolución, en caso de la nulidad de matrimonio, con quienes se van. Además, el juez de lo familiar, determinará cómo el cónyuge que no tenga esta convivencia, esta custodia de los animales, podrá tenerlos en su compañía, así como el reparto de las cargas económicas. Y fíjense, aquí ya nosotros empezamos a hablar de otras figuras que se tienen que considerar al momento de una separación, como es el caso de los alimentos. ¿A cargo de quién correrá el pago de alimentos de estos animales de compañía? Porque es muy fácil desprenderse. Fíjense, yo lo podría poner así, es muy fácil desprenderse de los deberes de crianza de los niños, niñas y adolescentes, con mayor razón, y desafortunadamente desprenderse de los deberes de cuidado de estos animales de compañía cuando estamos en estos tipos de separaciones, en estos tipos de conflictos entre personas, ¿no? De una familia. El mismo artículo 94 que les refería del Código Civil Español también nos dice que debemos tener en cuenta tanto el interés de los miembros de la familia como el bienestar del animal. Y aquí ya nos pone dos conceptos importantísimos en materia legal.
el interés de los miembros de la familia. Y aquí empezaríamos a hablar del interés superior del menor de edad, preguntarle al niño, niña, adolescente, oye, ¿tú te quieres acercar, te vas a acercar como lo has venido haciendo o no de nuestro animal de compañía, a cargo de quién va a quedar, cómo lo vamos a cuidar, quién va a proporcionar los alimentos en caso de separación? Porque no es cualquier cosa, estamos hablando obviamente de la manutención de este ser vivo sintiente que no podemos dejarlo en el desamparo. Tenemos que señalar quién va a ser el responsable de este animal de compañía y tenemos que asegurarnos de que efectivamente tenga un cuidado responsable. Es decir, dice la ley, y yo lo retomaría para el caso de nuestras legislaciones, tenemos nosotros que cuidar el bienestar del animal, independientemente de quién sea el titular legal del mismo, ¿no? Titular legal. Fíjense, cómo nosotros cambiamos si nosotros quisiéramos, que a lo mejor sería el ejercicio que tendríamos que hacer, Pau, tendríamos que decir, bueno, de los niños, niñas y adolescentes, pues se tiene y se mantiene la patria potestad, la guardia y custodia, las convivencias. Y de los animales, ¿qué se tiene? Pues la tutela. Se tiene la tutela, se tiene obviamente el régimen de, digamos, de convivencia, sí, con este animal de compañía o de acompañamiento, como lo quieran ver, para que nosotros sigamos teniendo contacto. Hay algunas legislaciones, Colombia fue la que refería hace un momento, que tenemos regímenes de comunicación. En lugar de decir régimen de guardia y custodia, como se tienen con los niños, niñas y adolescentes, con los animales de compañía se tienen regímenes de comunicación. Y eso pues me parece también adecuado en tanto nosotros vamos abriendo camino precisamente para este reconocimiento de estos animales, de estos seres vivos sintientes que ya forman parte de nuestras familias. Tenemos también, y esto es algo que han venido empujando tanto Paola como la doctora Tere Ambrosio, pues un registro de identificación de animales, ¿no? Muchas personas siguen teniendo a sus animales de compañía, a sus seres vivos sintientes que los quieren y los adoran, pero no los tienen registrados. Y por si alguna situación pasa, bueno, pues por lo menos se localiza más rápido, sabemos por dónde pueden andar, qué pasa con estos animales sintientes. Es decir, nosotros no podemos dejarlos en el desamparo, no podemos pues simplemente señalar que pues es un animalito de tales características, es café, tiene ojos verdes, no, ¿cuáles son realmente, digamos, sus signos hasta vitales, ¿no? ¿Qué le puede pasar? ¿A qué es alérgico? Como pasa con cualquier integrante de la familia, si tiene alguna seña particular, cómo responde, a qué nombre responde, es decir, se conoce realmente a este ser vivo sintiente. ¿Por qué? Porque se convive constantemente con este animal de compañía. Eso es una de las cuestiones que yo creo, por eso empezaba esta plática con ustedes, que tenemos que sensibilizar. Yo siendo abogada, abogada familiarista, abogada civilista, que me encanta el tema obviamente de los derechos humanos, del reconocimiento de cada uno de nosotros como seres vivos, que además debemos de partir del reconocimiento de nuestra dignidad humana, sí estoy, digamos, totalmente, digamos, ¿cuál será la palabra? Em, Dispuesta a combatir a todas aquellas personas que dicen, es que los seres vivos sintientes, animales de compañía, pues solo son eso, ¿no? Animales, son inclusive cosas que debemos de tener ahí y que no merecen ningún cuidado, ninguna protección, como puede suceder con los árboles, con las plantas, no. Todo lo que nos rodea, por supuesto, merece respeto y parto desde el punto de vista de un punto de vista jurídico, ético y filosófico, si lo quieren ver así, desde la dignidad humana como ese reconocimiento de todos nuestros derechos humanos, es que nosotros tenemos que reconocer también en los demás seres vivos sintientes, su calidad de ser vivo, ¿no? De respetarles su vida, de respetarles su integridad. Y es que aquí tendríamos entonces que hacer, digamos, recular en estos conceptos filosóficos, jurídicos, éticos, de qué entendemos por dignidad humana. Yo creo que partiendo desde esos conceptos es que nosotros pues no tendríamos, inclusive, como le digo a la autora Tere Ambrosio, es que si partimos del concepto de dignidad humana y lo llevamos a cabo, pues no tendríamos la necesidad de hacer un violentómetro, Paola, un EVA, ¿no? Para entonces estar diciendo, a ver, esto es violencia y esto no le pegues, y no le grites, y no lo matan. ¿Por qué? Pues porque entonces partiríamos de lo que nosotros ya sabemos per se, que es la dignidad humana. Y con la dignidad humana
pues nosotros tendríamos que reconocer y respetar a los demás seres vivos sintientes. No habría esa necesidad, ¿no? De estar diciendo, es que esto está mal, es que esto no lo hagas, porque se presta, y lo sabemos los abogados y abogadas, se presta a quererle darle vuelta a la ley. Ah, sí, entonces por acá no, entonces por acá sí. No, es que tenemos que cumplir con nuestras normas, tanto jurídicas como éticas, para que nuestra sociedad siga avanzando, si es que sigue avanzando, porque yo prendo las noticias y pues parece que en vez de evolucionar vamos involucionando, ¿no? Hay muchísima violencia. Hay que permear, hay que sensibilizar a nuestras familias en el cuidado, en la atención, en la protección, en el reconocimiento. Cada uno de los seres, particularmente en el caso que nos ocupa, los seres vivos sintientes, merecen y que nosotros tenemos ese deber, no obligación, que tenemos ese deber de llevar a cabo. En México, en esta 11ª época, pues ya se ha abierto un poquito más, ¿no? El parteaguas, estoy hablando de hace 2 años, en el 2023, en materia administrativa, fíjense qué curioso, en materia administrativa, una magistrada, Paula, pues nos emite una tesis aislada, pero finalmente digamos, una interpretación de lo que las normas vienen a señalarnos como una familia multiespecie o interespecie. Y fíjense que ahí ya esta tesis aislada del 2023, pues nos da una referencia de que en nuestro país ya tenemos este reconocimiento de las familias, pero insisto, lo tenemos legalmente, socialmente lo tenemos. Creo que nos falta mucho, ¿no? Por seguir avanzando para este reconocimiento, pero además para esta concientización. Yo lo llamaría, Paula, concientización y compasión. No podemos ser sujetos aislados, no podemos estar hablando constantemente de dice la norma, dice la ley, dice la norma oficial mexicana, dice el reglamento, porque nosotros no somos automáticos, no somos IA todavía, aunque está como muy en boga, ¿no? La inteligencia artificial. No estamos nosotros condicionados a lo que dice la norma. Al contrario, me atrevería a decir, cada vez, constantemente, desgraciadamente, se quiere romper la norma. Lo que nosotros tenemos que hacer es concientizarnos a que existen este tipo de familias, sí, ahí están reconocidas por la ley, pero además, cómo yo puedo reconocerla y protegerla desde mi particular punto de vista, sin ser abogada, sin conocer las normas vigentes, sino simplemente por el hecho de ser eso, un ser vivo, un ser humano, que reconoce en el otro la existencia de su vida y que tengo que respetarla. Desde ahí yo empezaría, y no es una cuestión filosófica, es una cuestión de sentido común, de ética, ¿no? Todos los aquí reunidos, todos tenemos una ética, tenemos ética. Luego entonces tendríamos que irla permeando constantemente para esa protección de nuestros seres vivos sintientes, desde nuestros animales de compañía, desde nuestros, digamos, pues mascotas para algunas personas, hasta los integrantes de la misma familia, desde los niños. Yo me acuerdo que mencionábamos hace poco en uno de los reuniones, de una de las tantas reuniones que hemos tenido, Paola, la doctora Tere, que pues desafortunadamente los animales de compañía nos han servido inclusive hasta como índice, ¿verdad?, de violencia en las familias, en donde vemos que le maltratan a un animalito de compañía, una mascota que tiene la misma familia, y casi cantado es que van a maltratar a un niño, una niña, que van a maltratar a la esposa, que van a maltratar al adulto mayor. Y no se trata de tenerlos como un índice o como una alarma, ¿no? Como una alerta de, ojo, aquí hay violencia, sino más bien de erradicar esta violencia, de concientizar a los integrantes de la familia que ahí está un ser vivo sintiente que merece toda la protección igual que los mismos integrantes, pero que quizá aún mayor porque es muy vulnerable de poder ser maltratado, violentado, privado de la vida. Entonces creo que desde ahí es en donde nosotros tenemos que concientizar. Yo refería hace un momento que en México tenemos esta tesis aislada. Tesis aislada, para los que no son abogados, pues es una interpretación que hacen los tribunales de distrito, los juzgadores un poquito más altos, ¿no?, que los jueces ordinarios, en donde nos dan conceptos para tratar de interpretar las normas. Y esta tesis aislada, que no es obligatoria, pero que sí es, digamos, un parámetro, una base que nos puede servir para tener ciertas concepciones de ciertas figuras, nos habla de la familia multiespecie o interespecie y nos dice que está reconocida en el artículo 13, apartado B, punto 1, 2 y 3, inciso E, de la Constitución Política de la Ciudad de México. Entonces, vamos avanzando, ¿no?
dónde está reconocida la familia multiespecie o interespecie en nuestro país. Por lo menos la Constitución de la Ciudad de México la tiene reconocida. Insisto, para los que no son abogados, pues tenemos 33 constituciones políticas, porque cada una de las entidades federativas, desde Baja California hasta Quintana Roo, tiene su propia constitución. Entonces, algunas voladísimas, ¿no? Con 140 artículos, más que nuestra propia constitución de toda la República, la Constitución Federal, que tenemos 136 artículos, otras más pequeñitas, ¿no? Que tienen 18 artículos. Tendremos que ver en qué entidad federativa nos encontramos para ver cuál es nuestra constitución que aplica a cada una de nuestras entidades. Pero en el caso concreto, si alguno de ustedes le quiere dar un fundamento constitucional a la familia multiespecie, pues la tenemos reconocida en este artículo 13 de nuestra Constitución de la Ciudad de México. Aunque entiendo que no somos el ombligo de la República Mexicana, ¿verdad, Paola? Afortunadamente. Está Hidalgo, está Puebla, está Veracruz, San Luis Potosí. O sea, tenemos muchas entidades que afortunadamente siguen en esta lucha que nosotros hemos venido haciendo del reconocimiento a la protección de los derechos de los animales de compañía, que tenemos nosotros que tener esa responsabilidad también de hacernos cargo, por supuesto, de todas y cada una de las acciones que estos seres vivos sintientes lleguen a hacer y que nosotros nos tenemos que responsabilizar por ser sus protectores, por ser sus tutores, ¿no? Por estar al pendiente de lo que estos animales de compañía hagan. Y la realidad es que esto, pues no es poca cosa. Si nosotros nos concientizamos, como lo hemos venido diciendo, pues no hace falta ubicar al animal desde el punto de vista civil, que espero haber sido clara, desde el punto de vista civil, sí tenemos una regulación de los animales, ya lo sabemos y podemos seguir hablando de dónde y en qué artículo están y cómo nosotros lo podemos ir diversificando, desde, obviamente, como bienes mostrencos, como señalé, como bienes muebles, como bienes semovientes, cómo los voy a catalogar para entonces poderlos hacer visibles ante la autoridad jurisdiccional. Pero no se trata solamente de ubicarlos y encuadrarlos en una categoría jurídica, sino más bien ya incluirlos, como lo estamos señalando, en esta nueva diversidad de familias. Porque al principio de mi plática yo decía, familia, ya no podemos hablar de una familia. Ya no tenemos la familia nuclear, papá, mamá e hijos. Tenemos diversidad de familias, monogámica, homoparental, heteroparental, rural, urbana, internacional, nacional, de acogida. Tenemos muchísimos tipos de familia. Y ahí ya está la familia multiespecie, familia que todavía nos cuesta trabajo tratar de entender y que desgraciadamente, pues el ser humano aquí en donde ustedes se paren, en cualquier parte del mundo, pues somos digamos, prejuzgamos, ¿verdad? Porque decimos, ¿cómo es posible que le dejen toda su herencia al gatito o al perro? Bueno, en esta libertad de voluntad que se tiene por parte del ser humano, pues uno puede hacer con sus bienes lo que quiera, ¿no? Por supuesto que la protección del animal de compañía, pues es básica cuando se le quiere, cuando se le reconoce. Por eso rescato esta parte de la afectividad. ¿Cómo ves a tu animal de compañía? Lo ideal es pues que siempre se vea como lo que son, como seres vivos sintientes, con esta capacidad de dolor, con esta capacidad de conciencia que sí la tiene y que tenemos que respetarla y cuidarla. Y que si no podemos, pues tendríamos que ubicarlo en un lugar como lo hacen con los niños, niñas y adolescentes, como lo hacen con cualquier otra persona que tiene vida, que tiene dolor, que tiene sentimientos, y tratarlo de cobijar, de proteger, de cuidar. Pero no tirarlo como lo llegan a pensar, como lo llegan a fundamentar desde el código, pues es que es una cosa, destrúyelo. No, es un ser vivo y hay que respetarlo y hay que cuidarlo. Pero ya brinco de esta parte de derecho civil, en donde se fundamenta su naturaleza como una cosa, como un bien, a la parte de derecho familiar, que para algunas personas causa mucho ruido. Por eso decía yo hace rato, Paola, bueno, hay abogados porque yo creo que les va a causar bastante ruido decir, híjole, del derecho civil, pásate al derecho familiar. Para empezar, el derecho familiar forma parte del derecho civil y ya desde ahí, disculpen ustedes la expresión, en lunes y tan temprano, pero ya la marrana torció el rabo, ¿no? Porque dicen, el derecho familiar forma parte del derecho civil y entonces ya no lo puedes separar. A ver, no. Hay corrientes, como en todas las ciencias, hay corrientes en la ciencia del derecho que dice, el derecho civil es la punta de todas las demás materias, es la rama de todas las demás materias, la columna vertebral, pero el derecho familiar
también es como parte, como rama del derecho civil, es autónoma. Aquí yo sí puedo establecer este conjunto de familias nuevas, de familias diversas, en donde tenemos un catálogo amplio, como hemos mencionado, y ahí ubicar a la familia interespecie. Y entonces brinco de un derecho civil que me cataloga a los animales de compañía como cosas, como bienes, a un derecho familiar que les reconoce precisamente en base a la afectividad, en base a este sentimiento de cariño, de apego a este animal de compañía, su calidad de integrante de la familia. Y entonces ahí es en donde nosotros le damos realce precisamente a la formación de la familia multiespecie. Si no tuviera esta visibilización o esta importancia que tienen los animales de compañía dentro de las familias, no estaría consagrado en las tantas de las leyes que nosotros afortunadamente pues hemos tenido la oportunidad de impulsar, pero que además me parece que la palabra, vuelvo a repetir, mi querida Paola, es sensibilizar a las personas que ocupan estos términos, ¿no? Que no nada más se trata de decir el fundamento es este y acátalo, no, tienes que hacer conciencia de que efectivamente forman parte de la familia, que tienes que cuidar, y si no los vas a cuidar, pues entonces no los adoptes, no los tengas, no los acojas, porque lo que vas a hacer es maltratarlos, dañarlos, destruirlos, como bien dice el código, respecto de los bienes abandonados, respecto de los bienes mostrencos, respecto de los bienes semovientes. A mí me pareció muy curioso y lo pongo como anécdota en este foro para los que son abogados, que me decían, bueno, es que tengo aquí dos situaciones y fue un caso muy particular, que a lo mejor con este visibilizo cómo el ser humano, mi querida Paola, ve a los animales, ¿no? Es el caso de dos personas, un hombre y una mujer, que se separan en un divorcio después de 20 y tantos años de casados. Tienen un hijo y tienen varios bienes. Tienen al hijo, pero además tienen un gato que quieren mucho y que lo tenían, pues ya tenían como 8 o 9 años con el gato, que era animal de compañía, que era parte de su familia. Y entonces me pareció curioso por lo siguiente, porque los que son abogados, y si no te cuento el chisme, Paola, cuando uno se divorcia, pues tiene que presentar una solicitud de divorcio. Antes había divorcio necesario y era todo un merequetengue poderse divorciar porque tenías que probar una causal, si te habían engañado, si había adulterio, si había violencia, si había abandono del domicilio conyugal. Actualmente ya no tienes que probar nada, solamente tienes que pedirle al juez de lo familiar, me quiero divorciar y eso es todo. Pero sí tienes la obligación de acompañar a tu solicitud de divorcio una propuesta de convenio. La propuesta de convenio tiene que llevar 5 puntos básicos, que es a cargo de quién se quedará la guardia y custodia de los hijos, si es que hay hijos, las convivencias, quién se quedará con el uso de domicilio conyugal, a cargo de quién quedará la pensión alimenticia y finalmente cómo se va a disolver el régimen patrimonial, si se casaron por sociedad conyugal o separación de bienes o sociedad mixta o estaban en sociedad legal. Porque tenemos 4 regímenes patrimoniales y aquí entre nos, sin que nadie nos oiga, Paola, pues todo el mundo cree que nomás hay 2, ¿no? Separación de bienes y sociedad conyugal y no, tenemos 4, pero bueno. Entonces viene esta pareja y me dice, nos queremos divorciar, pero fíjese que pues tenemos 2 hijos, así llegó la señora. Yo tengo 2 hijos, mi hijo y mi gato, y yo me quiero quedar con los dos, ¿no? Quiero tener la guardia y custodia de los dos. Y entonces dije, bueno, ¿y el señor qué dice? Bueno, pues él lo que quiere es quedarse, tenemos 2 caballos, uno que es de él y otro que es de mi hijo. Entonces me dijo el señor, yo pues que se quede con el gato y con el perro, pues yo quiero los caballos. Entonces yo dije, pero los caballos no son animales de compañía, solamente el gato. Sí, 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 él vive con nosotros y lo queremos. Y mi hijo dice, yo me voy donde se vaya mi gato, ¿no? Entonces, bueno, el convenio cómo tenía que venir, fíjense qué cosa tan interesante. Guardia y custodia, pues del hijo que era un menor de 16 años tenía el joven, 16 años a cargo de la señora. Pero también ahí se estipuló en un régimen de comunicación con el gato a cargo del señor, pero los cuidados, la atención, toda la estadía se iba a quedar con la señora, es decir, guardia y custodia del menor de edad con la señora, régimen de comunicación con el señor, pero el cuidado del animal de compañía con la señora. Yo dije, ¿y los 2 caballos también los meto aquí como régimen de comunicación? No, los caballos se fueron, obviamente, al apartado de separación de bienes, porque estaban casados bueno, al régimen de liquidación de bienes, porque estaban casados por sociedad conyugal. Y entonces ahí ubica a los animales.
¿Qué tipo de animales? Animal de compañía era el gatito, que ahorita no recuerdo el nombre, estoy tratando de acordarme cómo se llama, pero era el gatito como animal de compañía. Pero los caballos, que esos eran parte del patrimonio de la sociedad conyugal, se dividieron y se fueron al régimen de disolución de esta sociedad. Entonces, vemos ahí un claro ejemplo de los animales, cuál es la calidad, y por eso yo iniciaba esta plática dándoles un concepto de unas autoras en trabajo social que me encantó, en donde efectivamente ellas mismas dicen, si tú ubicas al animal de compañía como parte como un miembro más de tu familia, ya estás hablando de familia multiespecie. Pero si nada más ves al animal como parte de tu patrimonio, como el caso de este ejemplo que les pongo, estos dos caballos, pues entonces no es una familia multiespecie, simplemente parte del patrimonio que había que disolver en esta disolución de la sociedad conyugal. Y a mí me quedó muy claro el ejemplo porque dije, por supuesto, el ser humano es el que le da el reconocimiento a su animal de compañía de ser parte integrante de la familia. Y hay muchos seres humanos actualmente, y ustedes no me van a dejar mentir, por supuesto, están aquí por algo, porque quizá tienen un animal de compañía que a lo mejor lo están peleando porque se van a separar o ya se separaron o se los están queriendo quitar o les quieren causar daño, ¿sabes, Paula? Que también ese es otro de los temas que tendríamos que también revisar la ley porque hay muchísimas cuestiones que todavía no visibilizamos. Hablamos por ahí, nada más lo lanzo porque no es mi tema ahorita, pero lo lanzo, esta figura de la violencia vicaria, Paula, en donde el varón, que me engloban solamente al varón, cuando también hay mujeres, pero bueno, pues se ha venido dando en la historia que desafortunadamente la mujer ha sido la más golpeada, la más maltratada, pero en esta violencia vicaria en donde dice la ley, creo que es el artículo 554 del Código de Procedimientos Civiles y Familiares, que ya está entrando en vigor en Ciudad de México y va a entrar en toda la República, dice este 554, violencia vicaria es la violencia que ejerce el varón a través de los hijos contra la mujer. Entonces, violentamos a los hijos. Yo me iría un poquito más allá, porque, ¿y si no tienen hijos? ¿Y si tienen un animal de compañía que aman y adoran? ¿Y el varón qué va a hacer? Pues el varón o la mujer, insisto, porque son los dos, ¿no? Que pueden ser violentos. Pero en este concepto que me parece muy, muy parco, muy limitado, si el varón quiere hacerle daño a la mujer y quiere maltratar a su animal de compañía, que puede ser desde un gatito, un perrito, una paloma, pero tienen muchos animales de compañía. Las personas tenemos diversidad de gustos y diversidad de compañías. Entonces, si quieren maltratar a este animal de compañía y lo matan, no es violencia vicaria, no es estar afectando a la otra parte. Yo creería que sí, ¿no? Pero no lo tenemos todavía visibilizado en la norma, ¿no? Por eso digo, creo que estamos como muy parcos, muy limitados, por supuesto, en las concepciones que tenemos. Qué lástima, yo diría, qué pena que tengamos que hacer conceptos de esta naturaleza. Ojalá no existieran, porque entonces sería una clara forma de decir, no hay violencia, no hay ese querer lastimar a la otra parte. Pero, insisto, para aquellos que les interese este tipo de temas, una violencia vicaria, me queda muy corto el concepto que marca el 554 del Código Civil, no, del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que está entrando en vigor. Queda muy corto, porque no nada más es del hombre a la mujer, puede ser de la mujer al hombre. Entiendo de dónde viene el concepto de violencia vicaria, entiendo que ha sido una cuestión históricamente, desgraciadamente, en contra de la mujer, pero pues también tendríamos que hacer entonces otro concepto, desgraciadamente, en donde la mujer quiera lastimar al varón a través de los hijos. Y yo le agregaría, en esta concepción de familia multiespecie, pues no nada más a través de los hijos, puede ser a través de la madre, una mujer adulta mayor a la que se le quiera lastimar, o del padre, igual adulto mayor, o en este caso de los seres vivos sintientes, ¿no? Que se les quiera lastimar, maltratar. ¿Quieres a tu animalito de compañía? Pues vas a ver cómo lo voy a maltratar, lo voy a privar de la vida para hacerte daño a ti. Y eso es algo que no se puede, obviamente, ni tolerar, ni permitir, y que nosotros tendríamos que poner constantemente sobre la mesa, pues primero para visibilizarlo, porque hay muchas personas que desgraciadamente no están buscando solamente hacerle daño, sino hacerle daño, vengarse con saña. Ya los niveles de violencia que desgraciadamente tenemos en nuestro país han sobrepasado ya la imaginación que a veces uno tiene, ¿no?
que dice uno, pero ¿cómo pudieron llegar a estos extremos? Pero bueno, desafortunadamente están ahí y desafortunadamente pues se va el ser humano en contra de los seres vivos que uno quiere, ¿no? Que en este caso y visibilizamos y ponemos en la mesa pues a los animales de compañía, que son precisamente el tema del día de hoy en esta familia multiespecie, en donde nosotros tenemos que reconocer su existencia, que vuelvo a repetir, ya hay muchos países, Suiza lo ha reconocido desde hace 10 años, Colombia pues tiene igual 10, 15 años que viene hablando de familia multiespecie. México como que ha ido avanzando, a veces como que da 2 pasos adelante y retrocede 4, pero vamos tratando de visibilizar este tipo de familias en donde más que un reconocimiento jurídico, más que un reconocimiento de derecho fundamental o más que un reconocimiento de derecho humano, vuelvo a repetir, tendrá que ser una concientización de los integrantes de la familia que tienen bajo su cobijo este tipo de seres vivos sintientes, que no nada más es decir, para aquellos que conciben a los animales con derechos, que no nada más tienen derechos y ahí decir, tienen derechos, tienes que protegerlo. No, tenemos la necesidad imperativa de proteger a los seres vivos sintientes porque forman parte de nuestra familia. Y así como cuidamos a estos seres vivos, cuidamos al resto de los integrantes de la familia. No podemos hacer distinción, no tendríamos que hacerla si estamos en una tesitura, insisto, de un respeto desde nuestra dignidad humana. Yo me quedaría con un concepto que a mí me fascina, no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado. Son varios, ¿no? Los autores que hablan de dignidad humana. Y a mí me gustan dos autores y desde ahí empiezo yo a hacer este estudio y esta propuesta que yo les vengo haciendo, ¿no? De hablar, sí, de protección de derechos, no, de protección de los animales en todos los sentidos, porque tenemos esa responsabilidad, pero además tenemos ese deber en base a nuestra dignidad humana. Y yo aquí retomaría lo que la misma Corte en su momento, cuando eran muy estudiosos del derecho, ¿verdad? Pero además más sensible en estos temas, en su momento trajo a colación y es de 2 autores que, insisto, a mí me encantan, me gustan mucho, los sigo leyendo y me siguen, digamos que sorprendiendo por los conceptos, ¿no? Cuando uno los va nuevamente retomando. El primero de ellos es Jürgen Habermas, para los que son abogados y los que no, pues les interesará muchísimo de saber qué dice, porque además, Paula, pues luego nos preguntan, ¿y qué es dignidad humana? Y pues así seas veterinario, médico, arquitecto, plomero, doctor, albañil, todos somos seres humanos, todos somos personas y todos tendríamos que tener un concepto de qué es una dignidad humana, ¿no? Para no decir nada más, es que atentan contra mi dignidad. Bueno, sí, pero ¿qué es dignidad? Y entonces nos quedamos como papaloteando, ¿no? Pau, así de, pues no sé, pero es algo como de derechos humanos. No, la dignidad humana, de acuerdo a Jürgen Habermas, es esa fuente moral de la que emanan todos los derechos humanos. Y hace sentido. Una fuente moral, pues claro, el mismo ser humano reconoce al resto de su misma especie y a los que no lo son, por eso ahí entra la protección de los animales, animales en general, de los seres vivos sintientes, porque les reconoce su vida, les reconoce su integridad corporal, les reconoce su existencia desde nuestra dignidad humana. Y qué bueno que así sea. Eso por un lado, ¿no? Lo que dice Habermas. Y por el otro, lo que dice Manuel Atienza, que también me encanta, me gusta más, debo de reconocer esta concepción, en donde dice el maestro Manuel Atienza, la dignidad humana es un concepto puente, es un concepto de doble vía. ¿Por qué de doble vía? Porque va para adelante y viene de regreso. Es decir, siendo un concepto puente, la dignidad humana es ese derecho que yo tengo de poder alcanzar mi proyecto de vida a través de mi libre desarrollo de la personalidad. Y ahí yo ya tengo 3 conceptos: dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad y proyecto de vida. Y para alcanzar mi proyecto de vida, también tengo el deber, ahí viene de regreso, por eso es concepto puente. También tengo el deber de ayudar a los que me rodean a alcanzar su propio proyecto de vida. Dice uno, claro, es que uno no puede hablar solamente de su proyecto de vida porque sería un punto de vista total y absolutamente egoísta. También tengo que ver por los demás, en el caso de la materia familiar, que es mi materia, por los demás integrantes de la familia para ayudarles a que también ellos puedan alcanzar su propio proyecto de vida. Es un derecho deber, por eso dice el maestro Manuel Atienza, la dignidad humana es un concepto puente, es un concepto doble. Y a mí me encanta porque de ahí lo retomo precisamente en mi materia, que es la materia familiar, y digo, por supuesto, si todos tuviéramos este concepto constantemente a flor de piel, diríamos, es que por eso la familia se tiene que proteger.
¿Cuál familia? Pues todas las familias que hemos mencionado, desde la unipersonal, la nuclear, la multiespecie, por supuesto, en donde están estos seres vivos sintientes que forman parte de mi familia, a ellos los tengo que proteger. ¿A quiénes tendría que proteger? Decimos en los foros en general que tenemos que proteger a los más vulnerables y casi siempre decimos pues a los animales de compañía, a los niños, niñas y adolescentes. No, yo me atrevería a decir a todos somos vulnerables dentro de la familia. Los hombres, las mujeres, los niños, niñas, adolescentes, los animales de compañía, los adultos mayores, todos los que forman parte de nuestra familia, todos son obviamente materia de protección, todos son sujetos de protección. Entonces, desde aquí yo sí diría, ¿esta familia multiespecie tiene protección jurídica? Claro. ¿Tiene fundamento legal? Ya lo dijimos. ¿Hay manera de que nosotros podamos incorporarla en cada una de las legislaciones? Sí, pero no desde el ámbito civil y creo haber sido clara. Sí desde la materia familiar por el reconocimiento de cada uno de estos seres vivos dentro de la integración de nuestras familias. Desde ahí sí. ¿Qué le da el reconocimiento? Híjole, yo les diría, siendo abogada, no solo la ley, los mismos integrantes de la familia. Acuérdense que en la materia, el derecho, uno de los principios que tiene es de orden público y de interés social. ¿Y qué es el orden público? Bueno, los que son abogados saben que el orden público es ese conjunto de normas positivas absolutamente obligatorias. Es decir, se cumplen o se cumplen, no hay para dónde hacerse. ¿Y el interés social qué son? Todas esas necesidades que deben de ser cubiertas por la ley, por la ley. Luego entonces, si yo tengo la constitución de una familia multiespecie, es por un interés social, por una necesidad de que se me proteja y de que se proteja, por supuesto, a estos seres vivos sintientes, porque eso no hay que perderlo de vista. ¿Qué le da el vínculo jurídico a mi animal de compañía conmigo? La afectividad. Si yo no lo quiero, no lo respeto. Si yo no lo quiero, no lo reconozco. Y si yo no lo quiero, no lo protejo. Luego, entonces, si yo necesito de atención de salud para mi animal de compañía, porque pues igual que los seres, las personas, pues también los animalitos tienen enfermedades. Y enfermedades, pues algunas similares, otras muy complicadas que hay que atender y que no se cuenta a veces con la medicina, con el medicamento, con el material para su atención y que tenemos que recurrir ante una autoridad para solicitarle al gobierno que nos la proporcione. Fíjense qué curioso. O sea, se podría pensar, pues nada más para los niños, niñas y adolescentes, no, también para los otros integrantes de mi familia, en este caso, los seres vivos sintientes. Entonces, yo espero, bueno, yo tengo esta idea de concientizar, sí, digamos, legalizar este tipo de familias. Pues miren, por supuesto que sí, todo se tiene que hacer como abogada. Me diría la doctora Tere Ambrosio, tienes que fundamentarlo, por supuesto, hay que fundamentarlo, todo, y está bien, y lo tenemos muy bien fundamentado y documentado. Pero yo insistiría, maestra Paula, ¿de qué me sirve, no? Por ahí me acuerdo cuando uno lee la Constitución de Ferdinand Lasalle, le digo a la doctora Tere, en México la ley de un plumazo se borra, desafortunadamente. Las leyes las siguen y las siguen haciendo. Hay un maestro, en paz descanse, que fue mi maestro durante muchos años, el maestro Ernesto Gutiérrez y González, y decía a él, en México hay diarrea legislativa. Yo digo, sí, no me sirve de tantas leyes, me interesa concientizar a las personas. Una sola ley me basta para la aplicación y protección de todos los seres vivos. Entonces, sí, hay que fundamentarlo, sí parte del derecho civil, pero tengo un derecho familiar en donde puede dar cabida a la protección de la familia multiespecie, particularmente a estos seres vivos sintientes que necesitan muchísimo reconocimiento por parte de los mismos integrantes de la familia que los recibe y que nosotros tenemos el deber, en toda esta plática me he cuidado mucho de no decir obligación, tenemos el deber de protección de esos animales de compañía. ¿Y por qué no digo obligación? Porque dicen por ahí, los que saben, por ahí hace muchos años se creó un círculo de Viena en donde había muchísimos intelectuales, muchísimos conocedores de sus materias y todos ellos concordaron en una cosa. Al unísono decían, y la voz que lo dijo fue Wittgenstein, las palabras pesan y pesan mucho. Hay que tener los conceptos bien aterrizados para que todos partamos de un solo concepto y nadie diga, ay, es que yo entendí, ay, es que para mí, es que yo creí, es que yo soñé, no.
ubicando los conceptos, todos partimos del mismo concepto y sabemos que la protección es aquí y en China y se tiene que proteger a los seres vivos sintientes. Luego, entonces, teniendo una sola ley que nos proteja a estas familias multiespecie, ya estamos avanzando, pero sin ánimo de estar interpretando a nuestra conveniencia, sino dándole un solo concepto para que de ahí partamos y de ahí nosotros ubiquemos efectivamente quiénes componen, quiénes integran a la familia multiespecie y quiénes tienen esos deberes de protección. Y vuelvo a repetir, y con esto acabo mi intervención, deber, porque un deber es esa conducta voluntaria de llevar algo a cabo. Nadie me obliga. Yo no acojo a un animalito, no adopto a un animal de compañía porque esté obligada, no, es porque lo quiero, porque hice contacto, porque me enamoré de ese animal de compañía, porque quiero, si es animal de compañía, quiero convivir con este ser vivo y quiero mutuamente protegernos y estar con él, llevar mi vida con él, que sea eso, que sea una compañía de vida, ¿no? Entonces, ¿cuándo se vuelve obligación? Cuando rompo con ese deber. Por eso ustedes escuchen, es que tiene la obligación de dar alimentos. Pues sí, pues porque ya no los da, porque si los diera, como tiene que hacerlo, no habría obligaciones, habría deberes, deberes jurídicos que todos llevamos. Nosotros tenemos el deber de procurarle alimento a los seres que queremos, por eso, porque los queremos, porque los amamos, porque nadie nos obliga. Ya cuando nos cansan y decimos, yo ya no le doy de comer, pues ahí sí ya podemos hablar de obligación. Oye, estás incumpliendo tu deber, estás obligado a darle de alimentos, estás obligado a atenderlo, entonces cumple tu obligación. Yo sí aterrizaría estos conceptos y diría, tengamos la conciencia, pero también la compasión de llevar a cabo nuestros deberes dentro de nuestras familias. Si nosotros cumplimos con nuestros deberes de protección, de cuidado, de atención de estos seres vivos sintientes que ya forman parte real de nuestras familias, creo que ya sí podríamos nosotros, primero, reconocerles su calidad de miembros de nuestra familia, protegerlos. Punto número uno. Punto número dos, de no maltratarnos e ir erradicando la violencia que empieza desafortunadamente por ellos y que termina ya con las personas integrantes de la familia en algunos casos. Y punto número tres, hablar de la protección de estos seres vivos es vital para que no estemos nosotros con la idea de, bueno, sí, es que, bueno, como no pueden hablar y no pueden defenderse, pues hazle lo que tú quieras. No, protegerlos, respetarlos, verlos precisamente como parte integrante de nuestras familias, es lo que nosotros buscamos al tener el reconocimiento de esta nueva tipo de familia, que es esta familia multiespecie o familia interespecie, que ya tenemos real, que ya tenemos vigente, pero que falta todavía seguir empujando. ¿En qué línea la vamos a ubicar? Desde mi punto de vista, en el derecho familiar, para que sea reconocido desde ahí y no se le resten todas estas protecciones que tienen nuestros seres vivos sintientes, que ya forman parte de nuestras familias mexicanas, por lo menos. Entonces, con esto concluiría mi intervención. Mi queridísima Paola, si hay alguna pregunta o dudas que pueda yo hacer más grandes, con todo gusto. Muchísimas gracias, doctora. Creo que aprendimos muchísimo el día de hoy. Y si hay algunos comentarios y algunas preguntas. De hecho, bueno, comenta el maestro Alejandro Gaviria, que es fiscal general de Colombia, aprovechando que Qué gusto. mencionaste varias veces Colombia, dice lo siguiente. La familia multiespecie tiene total asidero hoy en el siglo XXI, donde no solamente hay un vínculo legal o sanguíneo, sino también afectivo, solidario y cooperativo. Y allí los animales no humanos tienen cabida. Primero vendrán los desarrollos jurisprudenciales dogmáticos y posteriormente, no sé cuánto tiempo tardará la ley, los reconocerá. Así es, y yo creo que son de los pioneros, ¿eh? La realidad es que hablar de estas familias multiespecie causaban, ¿te acuerdas, Paula, cuando lo decíamos? ¿Qué es eso? ¿Te acuerdas que nos preguntaba, pero eso se da? Pues hombre, ¿tienes un animalito en tu casa? Sí, pero pues es una cosa, no, no es una cosa, es un ser vivo sintiente, con conciencia. Ya cuando lo empezamos a decir, la gente como que se espanta, ¿a poco tienen conciencia? Pues sí, y tienen dolor. Entonces, qué bueno que empieza a haber este tipo de reconocimientos. Y no, y sobre todo que el tema de la conciencia está científicamente comprobado. Comprobado. Así es. Para esto está la Declaración de Cambridge sobre Así la es. conciencia, en donde se comprobó que sí, los animales son conscientes de sí mismos, ¿no?
Sí, digo, no es una idea que las que queremos proteger a los animales nos sacamos de no, ya está efectivamente validado, ¿no? Y por personas expertas y además emitida de una conferencia en donde gente que conoce el tema, etólogos, veterinarios, zoólogos, empezaron obviamente a discutir y llegaron a esos puntos de acuerdo, que es lo que te decía, ¿no? Cuando un grupo de científicos se reúnen y toman una decisión respecto de un tema, porque así está convalidado y se pusieron de acuerdo, pues ya no tienes para dónde hacerte, ¿no? Ahí está el concepto, tienes que partir de ahí, ya no puedes estar haciendo interpretaciones que solo nos llevan a confusiones o a conflictos y no tendríamos por qué llegar a esos puntos. Exacto. Pues muchas gracias, fiscal. Comenta el maestro Raúl Rojas. En el marco jurídico existente, ¿se puede decir que los animales se pueden equiparar con menores de edad y o discapacitados? Otra pregunta, ¿qué respuesta da el derecho familiar al animal violento que lastima, destruye y daña a otros animales o a sus propios amos? ¿Se hablaría de ferocidad o temibles? Sí, me parece que, bueno, el primer punto, yo todavía no por supuesto, no lo colocaría en una igualdad o en una analogía con niños, niñas, adolescentes, mucho menos con personas, bueno, ya no podemos hablar de incapacidad actualmente, ¿no? Desde hace 2 años, en México ya no se habla de estado de interdicción ni de incapacidad, ya se tiene que hablar de apoyos extraordinarios. Entonces, una persona que necesita un apoyo extraordinario porque tiene una discapacidad motriz o una incapacidad mental, pues requiere de un tutor, de una persona, ¿verdad? Extraordinaria, de un apoyo extraordinario que lo represente ante todas las actividades que tenga que realizar en su vida cotidiana, ya sea para cobrar un ingreso, ya sea para vender una casa, o sea, necesitamos a alguien que nos pueda representar si estamos en un apoyo extraordinario. Le hace antes en estado de interdicción. Un niño, niña, adolescente, pues tampoco es equiparable porque efectivamente hay ciertos grados de incapacidad que la misma ley nos otorga o de capacidad. Yo les podría señalar cuando una persona tiene capacidad. Muchos contestan casi, casi a bote pronto, Paula, pues capacidad hasta que tenemos 18 años. No es cierto. O sea, la misma ley nos da capacidades distintas. Por ponerte un ejemplo y aterrizar la idea. Eh, para hacer un testamento, Pau, se puede hacer a partir de los 16 años en México, en Ciudad de México. Pero hay entidades, por ejemplo, Nuevo León, que a partir de los 14 años se puede hacer. Es decir, la ley te da la capacidad por disposición legal de poder o no realizar determinados actos. Antes del 2016, un menor de edad se podía casar porque la ley te autorizaba con el permiso, obviamente, de los progenitores, ¿no? De los que ejercían la patria potestad. Actualmente ya no, ya es hasta los 18 años, pero tenemos estas distintas capacidades que no puedo yo igualar a un animal, a una mascota, a un ser vivo sintiente, porque estos hasta ahorita y con lo que hemos platicado, hablar de capacidad de un ser vivo sintiente, no. Si todavía, y lo he exteriorizado y lo vuelvo a reiterar, yo en lo particular, yo, Yadira Huerta, me desligo de todos los demás, o desligo más bien a todos los demás de mi criterio, yo diría, derechos de los animales, no, tampoco podría hablar de capacidad de los animales, pero sí de protección absoluta y de tutela de los mismos, eso sí. ¿Por qué? Y con esto respondo la siguiente pregunta, porque fueron dos. La siguiente pregunta que hizo es, ¿por qué sí lo diría? Pues porque empezaría a hablar de la dignidad humana de la persona que detenta a este animal de compañía. Hablar de un animal feroz, de un animal violento, es hablar de la falta de responsabilidad que tiene su tutor, su protector. O sea, si yo veo que mi animal de compañía es violento en determinadas circunstancias, pues yo lo tengo que tratar. Yo tendría que llevarlo con un especialista para que me diga qué es lo que lo altera, qué es lo que le molesta, cómo puedo yo ayudarle a mi ser vivo sintiente a salir de esta situación que le provoca algo o cuidarlo de manera tal que no pueda violentar a las demás personas, como se hace en ese caso a base de la responsabilidad, es decir, yo cuido a un niño, niña, adolescente, así cuido a mi ser vivo sintiente. O sea, me parece que partiría, y espero estar siendo clara, partiría obviamente de mi responsabilidad como ser humano consciente, racional, de proteger a mi ser vivo sintiente en todos los aspectos de su vida. Es decir, hacerme cargo. Yo no puedo decir, pues si es violento, así es su naturaleza, ¿no?
O sea, tenemos doctoras como la doctora Claudia Edwards, que habla precisamente de la naturaleza de todos y cada uno de los animales que uno puede ir canalizando. Sabemos que tenemos psicólogos, ¿no? De seres vivos sintientes que nos pueden ir ayudando a conocer a nuestro animal de compañía. Entonces, no es su naturaleza, porque si es así, entonces los que hablan de derechos de los animales dirían, pues es su derecho a ser así. No, espérame tantito. Igual que los seres vivos racionales, no tenemos derecho a maltratar a la gente, entonces hay que canalizarlos. Espero estar siendo clara, no sé si me di a entender, Paola, el chico la persona que nos hizo la pregunta. Si nos puede poner un comentario, maestro Raúl, pero creo que Maestro. quedó comprendido. Bueno, Si no la hago más grande la duda, pero parto de la responsabilidad que se tiene, por supuesto, ¿no? O sea, sí, no es que los seres humanos que tenemos a nuestro cargo, un animal de convivencia, pues somos responsables en todos los aspectos y tenemos ese deber de ayudarlo a salir de esa situación en la que este animal de compañía se encuentre, ¿no? En todos los aspectos. Salud mental, física, porque no nada más es ver lo bonito, es ver cómo está internamente para poderle proveer todo lo necesario y que pueda seguir adelante. y de hecho la próxima semana vamos a tener a la doctora Claudia Edwards precisamente hablándonos de este tema. Extraordinario. Bueno, yo ya voy a estar, como siempre estoy, que estuve cuando estaba también la doctora Tere Ambrosio. Bueno, es que tenemos que seguir construyendo. Yo diría, maestros, maestras, tendríamos que seguir deconstruyendo nuestra mentalidad para construir una nueva en donde incluyamos precisamente a estos seres vivos sintientes como parte de nuestra sociedad y parte de nuestras familias. Ujú. Que bueno, ya nos hablará también la doctora Edwards desde el enfoque de One Welfare, entender Sí, que que la salud de los ecosistemas, de los animales y de los humanos está intrínsecamente relacionada. Si falla claro. una, falla todo. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Bueno, nos pregunta Dosca que si nos puede decir a qué ley hacía referencia con el tema de la violencia vicaria. Sí, bueno, en México apenas está, obviamente, en la Ley General para eliminar todo tipo de violencia en contra de las mujeres, está mencionada, pero el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, repito, es el artículo 554 el que nos da un concepto de la violencia vicaria, Código Nacional, que ya, como ustedes saben, si están aquí en México, pues el Código Nacional empieza a entrar en vigor por partes y por estados. Ciudad de México ya está entrando casi completamente el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que quita a los códigos procesales civiles y familiares y nada más vamos a tener un único código, este Código Nacional que menciono. Y sí, es el artículo 554 el que me da el fundamento de la violencia, me da más que fundamento el concepto, ¿no? Debemos entender, dice, por violencia vicaria y se arranca con el concepto. Obviamente, bueno, ya expliqué cuáles son cuál es mi forma de pensar al respecto. Desafortunadamente, la violencia no nada más es de hombre a mujer, también puede haber de mujer a hombre, y no nada más en contra de los hijos, también puede ser en contra de un ser vivo sintiente para dañar a la otra parte, ¿no? Entonces, ahí habría que reestructurar quizás el origen, pero el origen de la violencia vicaria viene de un tema de una doctora italiana, ¿no? Que nos proporciona, pues por esta reiterada conducta que desgraciadamente se ha llevado a cabo. Muchas gracias, doctora. Pues nos pregunta Pati Torres, en relación con los bienes mostrencos, tratándose de perros en vía pública sin ningún tipo de identificación que son rescatados y que meses después aparecen los dueños reclamando su propiedad, ¿no podrían equipararse a pesar de la aclaración de que no son bienes? Esto en atención a las disposiciones del Código Civil, en el sentido de que cualquier persona puede apropiarse de un bien mostrenco. Sí, bueno, pero ahí también ya está señalando, ¿no? Que puede acreditar su propiedad. Entonces, habría que establecer, habría que aclarar, ¿no? Si tiene este documento que acredita la propiedad del animal, bueno, pues no habría ningún problema. Si no, tendría como autoridad, pero eso, Paola, yo creo que sí tendríamos que estar permeando constantemente. Si quiere alguien venir a apropiarse de un animal abandonado, de un animal en esta calidad,
pues tendría la autoridad que, digamos, asegurarse de que la persona que lo quiere tener bajo su cuidado, fíjese, no su propiedad, ya estoy tratando de erradicarlo de la parte civil, lo estoy llevando a la parte familiar. Quien quiera acogerlo, quien quiera adoptarlo, la autoridad tendrá que asegurarse que efectivamente, siguiendo todo el protocolo, efectivamente le dé el cuidado que ese animal merece, que ese animal requiere, ¿no? Y no nada más verlo desde la parte civil, que entiendo es la pregunta, como un bien cuya apropiación puede obtener, porque tendríamos que ver qué tipo de animal es. A veces los quieren tener para la cruza, ¿no? Porque a lo mejor es un animal que sí se ha abandonado, pero es de pedigrí, no lo sabemos, ¿no? Tendríamos que ver cada una de las circunstancias. Yo diría, desde el punto civil, y espero estar siendo clara, desde el punto civil tienes la calidad de acreditar tu propiedad, pues te lo van a entregar. No tienes la calidad, la autoridad tendrá que preguntar, ¿para qué efectos lo quieres? Es que lo quiero para mi familia. Ah, entonces tendrá que llevar a cabo, para que forme parte de mi familia, tendrá que llevar a cabo la autoridad el protocolo establecido precisamente para aquellas personas que pretenden adoptar este tipo de animales y que se asegure que efectivamente va a estar en buenas manos, porque no se trata nada más de entregar a los animales por entregar. Se tiene que llevar a cabo un protocolo, se tiene que seguir un protocolo correspondiente para que este animalito esté en buenos cuidados. Muchas gracias, doctora. Nos pregunta Pascualito, ¿qué se tendría que hacer para que en México dé el siguiente paso como en Colombia? Me imagino que en tema de en materia familiar. Del reconocimiento, bueno, me parece que inclusive en una interpretación no forzada, pero sí amplia, la Constitución, nuestra Constitución en México, el artículo primero y el artículo cuarto, marcan precisamente este respeto a los derechos humanos. Y un derecho humano es la posibilidad, desde el artículo primero, brincándome al cuarto, la posibilidad de formar la familia que a mí mejor me convenga, ¿no? Entonces, hablé de muchos tipos de familia. Ya la familia multiespecie estaría situada a nivel constitucional federal en el artículo cuarto. Entonces, México, digamos, ya empieza a dar estos saltos, ¿no? Para el reconocimiento de las familias. En Ciudad de México, particularmente, sí tenemos ese reconocimiento de la familia multiespecie en el artículo 13. Entonces, ya tengo fundamento legal. ¿Dónde quedaría mejor y qué necesita México? Pues necesita, primero, insisto, sensibilizarse en estos temas para el reconocimiento de esos seres vivos incluyentes de la familia o incluidos, que pretenden ser incluidos en la familia. Pero sensibilizarlos es un trabajo que nos cuesta mucho, mucho todavía. O sea, es más fácil hablar de violencia y permear la violencia que sensibilizar en el respeto de los seres vivos, tanto humanos como no humanos. Entonces, creo que nos falta todavía bastante, ¿no? Para tratar de alcanzar esa sensibilización y esa compasión hacia el resto de los integrantes de nuestra familia. Insisto, sean humanos o no humanos. Con los no humanos creo que una respuesta no se responde con otra, o una pregunta, perdón, no se responde con otra pregunta, pero yo le diría, híjole, ¿se respeta a los seres humanos? ¿Cómo se respeta entonces a los seres vivos sintientes? Tendríamos que sensibilizarlos para que permeen ambas líneas, ¿no? Tanto humanos como no humanos. Nos falta, yo creo que en todos los países, con respeto, ya me dirá el magistral fiscal de Colombia, la violencia sigue permeando en todas partes. Entonces, la sensibilización no porque lo marque un magistrado, no porque lo diga un ministro, aquí está la familia multiespecie, digamos que de inmediato se respeta, ¿no? ¿Qué necesitamos? Sensibilizar constantemente. Estos foros ayudan muchísimo a sensibilizar a las personas, ayudan muchísimo a tener más conocimiento de estos temas y ayuda bastante a permear al resto de la sociedad en este tipo de familias, en el caso de mi área, en este tipo de familias que tienen que ser reconocidas y no tienen por qué ser materia de burla o materia de prejuicio, ¿no? Porque luego nos burlamos, nosotros mismos nos burlamos. Es que dice que quiere más a su perro que a su hija, ja, 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 y se ríe. Pues si ese es su sentir y esa es su afectividad, respétenla. Ahí está la sensibilidad, ¿no? Entonces, creo que nos falta todavía bastante como sociedad en general, ¿eh? Pero en México creo que sí, ahí vamos, como que vamos abriendo brecha. No perdemos el ánimo, ¿verdad, Paola? Hay esperanza de que esto va a permear. Sí, Seguimos trabajando. sí, claro. Bueno, también nos pregunta Ángel Sánchez. Desde su perspectiva, ¿qué hace falta para obtener el cumplimiento de las leyes y normas vigentes en dos vertientes, sociedad civil y autoridades?
ya que en lo general ambas partes consideran que pueden violentar las leyes y sus modificaciones. Es necesario estatalmente crear una comisión especial para vigilar a las autoridades y su inacción en casos de maltrato animal. Y gracias, excelente ponencia. Muchas gracias. Bueno, pues mire, ¿qué necesitamos? Híjole, digamos que es educación. Es educación, más educación, más educación. Una persona se educa y se reeduca. Yo hace un momento dije, hay que deconstruir nuestra mentalidad y volver a construir. Hay personas que a lo mejor a cierta edad, Paola, compañeros, ya estamos echados a perder. Bueno, cuando empezamos a otra vez a estudiar, a leer, a escuchar a los que saben, cambiamos nuestro pensamiento, reconstruimos nuestra ideología y a lo mejor ahí, en esta reeducación, nosotros nos damos cuenta, decía por ahí un maestro en una frase, a los 50 nos caen los 20, pues a lo mejor, ¿no? A lo mejor esta deconstrucción de pensamiento y esta reeducación nos va a hacer que efectivamente nos sensibilicemos, que efectivamente apliquemos la norma como debe de ser, pero no necesitamos la norma si nosotros cumplimos nuestros deberes, que es precisamente lo que yo decía, ¿no? Si nosotros sabemos lo que tenemos que hacer sin dañar a los demás, sino por el contrario, partir obviamente de nuestra ética, de nuestras normas de conducta que ayuden a seguir avanzando en nuestra sociedad, pues no necesitamos una comisión de vigilancia. Comisión de vigilancia impuesta por el gobierno en turno, pues es escupir al cielo, ¿no? O sea, no puede ser juez y parte. Nosotros lo que necesitamos es educarnos, reeducarnos, constantemente estarnos educando para bien, ¿no? Dice por ahí una maestra en la Universidad de Valencia, la doctora Adela Cortina, que la ética es básica en todo el ser humano. Y claro, solamente hay una ética de valores, y los valores son buenos, los vicios no. Entonces, ¿qué necesitamos? Reeducarnos en valores. Eso es lo que necesitamos, educarnos. Y lo que hacen estos foros es educar y educar y educar. Yo no sabía, por ejemplo, hace mucho que escuché a la doctora Claudia Edwards que decía, no critiquemos a los que les ponen zapatitos a los animalitos. Es que va contra la naturaleza, no, porque si el animalito desde chiquito ya fue acostumbrado, no le va a molestar, y si el animal no le molesta a ti, ¿por qué? Ya claro, me cae en 20, pero después de cuántos años, no voy a decir mi edad, ¿verdad? Porque no, pero después de cuántos años nos caen los 20, te reeducas. Educación. Lo que falta es educación y educación. Y definitivamente, pues, solo hay comentarios de excelente ponencia, muchas gracias, maravilloso, hemos aprendido mucho y bueno, coincido con todos los comentarios. Pues muchísimas gracias, doctora Yadira, a nombre de la doctora Mercedes Citlali Mendoza Mesa, que no nos pudo acompañar, directora del Programa Estatal de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo, de la Asociación Hidalguense para la Protección de los Animales, su servidora y amiga Paola Monterrubio. Muchísimas gracias. Pues hay que seguir abriendo estos foros. Creo que nos quedamos pues con otro panorama. Sí hay que seguir trabajando en el tema de la legislación, pero sobre todo hay que seguir trabajando con y en nosotros mismos, Así para que es, podamos permear a la sociedad en general, ¿no? así es. Pues Pues fue un muchísimas gustazo. Ay, gracias. perdón, un gustazo, un gustazo. Un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Mil gracias, Paola. Mil gracias a la doctora Mercedes. Y pues aquí estamos en la lucha. Sí, a seguir trabajando. Así es. Pues muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos el próximo miércoles con la ponencia Biodiversidad y Turismo Pet Friendly. Entonces, hasta el miércoles, que tengan excelente inicio de semana. Gracias a todas y a todos y excelente día. Y muchas gracias, doctora Yadira. Al contrario, un abrazo. Que estén muy bien.